Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarte a esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy a revisar los detalles de su práctica, de su reporte de práctica que tienen ya planteado. Y vamos a empezar con los temas de electromagnetismo, que es hasta aquí, hasta lo que mandé el día de ayer. Va a ser el examen de la próxima semana que estaremos realizando para evaluar este primer parcial. Entonces, muchachos, antes de iniciar, ¿alguien quiere expresar algo, preguntar algo, comentar algo? Adelante, lo escuchamos. Yo, profe, yo. Adelante, no te escucho. Si hablas un poquito más fuerte, te escucho. Ya me escucho. Sí, adelante, Varela. Es que, bueno, en el equipo de física me asignó equipo, pero yo no tengo contacto con ningún compañero. Entonces, no sé si puedan meterme a un grupo o ¿Te ponerse en llegó la contacto invitación conmigo. al correo? Sí, sí, eso sí, pero le digo que no tengo contacto con ningún compañero. ¿No te llegaron las direcciones de correo de tus compañeros? Sí, sí, pero, o sea, fuera del correo, no tengo contacto con ninguno. Pero para eso es el correo, para que te pongas en contacto con ellos. Ok, O sea, ahí gracias. ustedes tienen que buscar la manera de ponerse en contacto y organizarse para hacer este trabajo, Varela. Es parte del trabajo, pues. Desafortunadamente no, o sea, ¿qué otro contacto te podría yo proporcionar, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre, Varela? No, pues bueno, yo no sé si tengan algún grupo externo o algo así, pero bueno, ya con el correo los contacto. Gracias. Con el correo, pues ahí es cuestión de que se envíen mutuamente correos y se vayan poniendo de acuerdo si se reúnen de alguna manera en una reunión de Zoom o se mantienen por el WhatsApp y hacen un grupo para su equipo, no sé, esa es ya una cuestión que deben de coordinar ustedes, por favor. Muchachos, ¿alguna otra situación, algún otro comentario que deseen hacer? Muchachos, ¿no? ¿No hay más? Vale, entonces vamos a empezar a revisar el detalle del reporte de práctica para que aclarar algunas dudas que yo supongo que hay, eh, aunque no me las Profe, explique. oiga, profe, Adelante, te escucho. es que, bueno, o sea, yo soy una de las que no llenó las encuestas al inicio, Ujú. entonces ya las llenó, pero aún no nos da equipo, ¿cuándo nos lo daría o eso? Y pues en cuanto tenga oportunidad, porque por eso estuve trabajando con ella el fin de semana y si no tenía los datos, ¿cómo? En cuanto tenga oportunidad, hoy por la noche tal vez, voy a revisar ya los que se hayan incluido para darles su equipo y que ya queden conformados los equipos. Hoy por la noche, madrugada de mañana, seguramente mañana que amanezca ya tendrás equipo. Pues, habrás encontrado en tu correo en tu correo electrónico un mensaje donde está tu equipo ya designado, si es que ya me proporcionaste tu información en la encuesta. Ok, profe, gracias. Sale. Bien, entonces, Profe, yo tengo una pregunta. adelante, Jennifer, te escuchamos. Este, ve que usted nos mandó un como de PowerPoint, por así decirlo. Ahí mismo tenemos que trabajar todo Ahí el es, ese es el equipo. documento en el que van a trabajar, exactamente. No hay que hacer una Oh, copia, no hay que bajarlo, lo van a trabajar en línea. Ese es el documento sobre el que hay que trabajar. ok, gracias. Sí, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Bien, ¿algún otra, muchachos? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Vale, entonces voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo esa situación. Tenemos aquí el instructivo de práctica que ya les envié. Aquí está el de la primera, por ejemplo. Habla de los imanes y los espectros magnéticos. Ya hemos platicado en la clase de los imanes, de los espectros magnéticos. Ahora se trata de organizar esa información en este reporte de práctica para tratar de cubrir estos objetivos, que es
identificar que conocemos los diferentes tipos de imanes artificiales y naturales, que sabemos determinar los polos de un imán y las líneas del campo terrestre, que podemos comprobar la ley fundamental del magnetismo y podemos verificar cuáles sustancias son magnéticas y no magnéticas. Entonces, para esta práctica se utilizaban todos estos materiales que, bueno, físicamente podríamos tener presentes en el laboratorio, pero que desafortunadamente por la situación actual pues no tenemos acceso al laboratorio. Entonces lo vamos a sustituir todos estos materiales por pues materiales que tenemos disponibles en internet que nos muestran de alguna manera estas experiencias descritas en la práctica. Lo que viene a continuación son las consideraciones teóricas, como en todo formato de prácticas, en todo curso instructivo de prácticas. Y entonces, pues es lo que sigue. Y después ya viene el desarrollo experimental. Aquí se describen las diferentes experiencias, los diferentes experimentos que realizaríamos físicamente en el laboratorio, que por el momento estamos imposibilitados de hacer, pero que trataremos de identificar en los materiales que se proporcionaron, o en su caso, pues buscar materiales adicionales que los ejemplifiquen. La primera experiencia que está aquí habla de colgar en el hilo, bueno, de colgar un imán cilíndrico en un hilo y ver que se orienta hacia el polo norte naturalmente, de manera natural, independientemente de cómo lo movamos, se vuelve a orientar siempre en la misma dirección. Y de esa manera, pues señala el polo, perdón, hacia el norte geográfico. Y de esa manera podemos determinar por principio los polos geográficos de la Tierra. Y además, con esa experiencia también podemos determinar cuáles son los polos de un imán. Si no tuviéramos identificado ese imán, podríamos identificar cuál es su polo con ese movimiento, cuál es el nombre de sus polos con esos movimientos. Y nos dice aquí que elaboremos observaciones e ilustraciones. Pues aquí la cosa es más simple porque esas ilustraciones y observaciones, bueno, sí hay que hacer las observaciones, pero las ilustraciones saldrán de estos materiales que están aquí proporcionales, sugeridos pues para este experimento. Hasta donde me acuerdo y según lo que observé de estos materiales, pues tienen lo que puede representar esta experiencia, tal vez con algunas variantes. Entonces aquí la idea, muchachos, es que ustedes al hacer su reporte de práctica de esta primera experiencia, pues desde luego no van a hacer lo que dice aquí, van a describir lo que aparezca en las imágenes que puedan tomar de estos materiales. Van a describir cómo se hace esta experiencia de acuerdo con estos materiales, es decir, qué se usa, qué se observa, y van a incluir desde luego imágenes, o sea, capturas de pantalla que tomen de estos videos, o incluso pueden incluir pequeños clips de video, de estos mismos videos, tomar pequeñas partecitas e insertarlas en su presentación, que es el informe de este reporte, pues, de esta práctica. Entonces, ese es el trabajo, básicamente, que se va a realizar para esta práctica. Para cada una de las experiencias hay que hacer lo mismo. Hay que revisar el material, hay que tomar lo que nos interesa de ese material, lo que represente esta experiencia que está aquí descrita y reportarla en nuestro reporte de práctica. La segunda me habla de acercar manos es para determinar la ley fundamental del magnetismo, los polos del mismo signo y de signo contrarios, cómo se comportan. Entonces, en base a lo que diga este video, lo que tenga descrito, pues hay que describir esta segunda experiencia, cómo es que podemos explicar ese fenómeno, y ponemos las imágenes y lo que corresponda a esta experiencia. Finalmente, la tercera experiencia de esta práctica me habla acerca de identificar sustancias magnéticas o no magnéticas, pero el video que les propongo ahí tiene además, va un poco más allá, es decir, nos permite determinar sustancias diamagnéticas y paramagnéticas
Y entonces aquí pues habrá que identificar cuáles son las sustancias diamagnéticas, paramagnéticas y las ferromagnéticas y complementar esta tabla. Ese sería básicamente el trabajo de esta práctica. Desde luego es un trabajo que se debe hacer de forma colaborativa, es decir, cada uno de los integrantes del equipo debe de contribuir en su parte. Ustedes se pondrán de acuerdo cuál es la parte que cada uno de ustedes va a desarrollar. Y finalmente todo se va a concentrar en un solo documento, que es el que ya les proporcioné el acceso, y ahí van a hacer ese reporte. Ahorita vamos a revisar el documento. Bueno, hay una cuarta experiencia en la que se trata de verificar la magnetización, o sea, cómo se magnetizan cuerpos por contacto, por inducción y por frotamiento. Puede que encuentren aquí en este material algunos de ellos. Ustedes localizan algún material adicional que ejemplifique también esto, también lo pueden utilizar. Esto es una sugerencia, pero hay cientos, tal vez pueden encontrar miles en el internet. Ahorita nada más es una sugerencia, ustedes pueden seguir buscando y encontrar algo adicional. Entonces, la quinta experiencia nos habla de los espectros magnéticos que se visualizan por medio de, en este caso decía, una placa de madera, una placa de vidrio con limaduras de hierro encima y con un imán por la parte de abajo para poder visualizar los campos magnéticos. En el video que está ahí propuesto, pues hay al menos un par de espectros magnéticos visibles que ustedes pueden identificar, y entonces pues con eso van a poder hacer su reporte. Finalmente hay un cuestionario que hay que responder, y bueno, todo lo que resulte de desarrollar esta práctica, pues hay que responderlo en una presentación de Google, de eso que decía la compañera, que era como unas diapositivas, no me acuerdo cómo dijo. Es una presentación de Google. Es un documento de presentaciones de Google, en donde podemos trabajar de manera colaborativa sin ningún problema. Es decir, todos los integrantes del equipo pueden trabajar incluso al mismo tiempo y desarrollar ese trabajo de manera colaborativa sin necesidad de estar intercambiando información, de estarse mandando la parte que le corresponde. Cada quien puede entrar y trabajar su parte dentro del mismo documento, incluso al mismo tiempo. Entonces, esa es la idea de este reporte de práctica. Muchachos, la pregunta, ¿alguno de ustedes no ha trabajado con este tipo de documentos de presentaciones de Google? Con toda confianza puede decirlo. ¿No? Bueno, el que calla otorga. Acuérdense que el que calla otorga. Entonces, vamos a revisar. Aquí tengo mi reporte de práctica. Este es el documento que ahorita les llegó. Tiene nada más 3 diapositivas. Aquí 4 diapositivas. La primera es la del título de la práctica. Aquí van a poner sus nombres de los integrantes del equipo. Desde luego el diseño del fondo, la imagen que quieran poner es completamente libre. Ustedes la eligen. Las imágenes que quieran ponerle, agregarle aquí, el adorno que quieran ponerle es completamente de ustedes. Completamente libre a lo que ustedes deseen. Lo que sí les pido es que cuando escriban aquí los nombres de los integrantes del equipo, los escriban directamente aquí. No vayan a insertar una imagen con los nombres porque de alguna manera me impiden poder extraer de aquí sus nombres para poder calificar su práctica. Entonces, esa es una de las peticiones que les hago. Aquí escriben su nombre, no vayan a insertar una imagen con sus nombres, porque eso me dificulta poder hacer el seguimiento. Primer detalle. La segunda diapositiva habla de una breve introducción teórica. Aquí es donde van a poner pues esa parte de la teoría que sustente
de lo que se trata la práctica. Esa es la única parte que tiene una limitante, y la limitante es que lo máximo que podemos poner aquí como introducción teórica son 3 diapositivas, 3 nada más. Como existe un gran cúmulo de información y ustedes pueden allegarse a mucha información para llenar esto, existe siempre la tendencia a hacer una gran introducción teórica de 15, 20 páginas y después un desarrollo de dos diapositivas o 3. Entonces, pues eso no es válido. Aquí lo interesante es la parte del desarrollo, y entonces la introducción solamente les debe tomar 3 diapositivas. Ahí en eso van a distribuir su introducción teórica con la información más relevante teórica que sustente la práctica. Y después viene la parte del desarrollo, en donde nos habla que se reproduzca de manera secuencial, de acuerdo al instructivo de la práctica. En este caso, el instructivo va a ser un guión, pero realmente ustedes van a describir de acuerdo a las experiencias que están en los videos. Y van a agregar el texto, imágenes y videos que obtengan para explicarlas. En este caso, en estas prácticas no se incluyen cálculos ni tablas, entonces esas prácticas son más simples, son prácticamente visuales, y entonces no llevan cálculos ni tablas. Y hay que responder el cuestionario al final. Este desarrollo sí puede ser tan grande como les quede, en el entendido de que no deben de realizar una diapositiva llena de texto, con mucho texto, con letras pequeñitas. Deben de tratar de encontrar un equilibrio entre texto e imágenes que introduzcan ahí. Entonces debe de ser algo legible y equilibrado, ¿no? Si usan 10 o 15 diapositivas para hacer su desarrollo, estará bien, sin ningún problema. Entonces, no se limiten en cuanto a la cantidad de diapositivas, en el entendido de que no deben de poner demasiado texto en cada una de ellas. Y finalmente, hay que incluir hacia el final de la práctica las conclusiones personales. Cada integrante del equipo debe de identificarse. Soy fulano de tal, y escribir al menos un párrafo, si pueden más, mejor, al menos un párrafo en el que den la conclusión de esta práctica, si les sirvió, si no les sirvió, si les costó trabajo, si lo que les deje esta práctica, o lo que la experiencia que hayan obtenido de esta práctica. Eso es lo que hay que escribir en estas conclusiones. Y desde luego, cada uno de nosotros somos individuos, válgame la redundancia, individuales, diferentes, de tal suerte que todos vivimos de manera diferente cada una de estas experiencias. Es decir, no todos apreciamos de la misma manera, y desde luego no todos expresamos de la misma manera, de tal suerte que no podemos encontrar conclusiones personales iguales. Cada quien debe describir cómo mejor le parezca, pero pues sin copiar la conclusión del otro, porque pues se trata de expresar lo que personalmente cada uno percibe o siente de la experiencia. Entonces, esa es la idea, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo sí. Adelante. La práctica nada más la subiría un integrante del equipo, cada quien tiene que subirla. Bien, va de nuevo. Esta práctica es un trabajo colaborativo. Todos los integrantes del equipo tienen acceso a esta práctica. Todos van a trabajar sobre este mismo documento. O sea, no hay un documento por cada uno de ustedes. Todos los 4 o 5 integrantes del equipo van a trabajar sobre este documento, lo van a alimentar, le van a dar forma. Y es un solo documento. Entonces, no hay ni siquiera que subir nada. Esta práctica yo ya la tengo a la vista. De hecho, yo puedo ver cómo van avanzando, si es que van avanzando. Puedo ver qué hicieron cada día, y puedo hacer un seguimiento puntual del trabajo que están realizando sobre esta práctica. Entonces, no hay nada que subir.
O sea, de manera personal no hay nada que subir porque todos van a trabajar sobre este mismo documento. No sé si queda claro. Entonces, profe, en el apartado allí en Classroom no se sube nada. En el Classroom te estoy pidiendo una evidencia de tu trabajo. Cuando hayas hecho tu primera diapositiva de las que hayas integrado a este trabajo, a esa diapositiva tú le tomas una captura de pantalla. Y esa es la imagen que me vas a mandar como evidencia de que ya terminaste tu trabajo aquí. Ah, ok. Pero Gracias, solamente profe. una imagen. Sí, No, sí, sí. no toda la presentación, ni solamente una imagen de la primera diapositiva con la que hayas contribuido. Ah, ok. ¿Sí? Esa es la evidencia. Pero el documento en sí, el reporte, yo lo voy a visualizar aquí y en él habrán trabajado todos. Ah, ok, profe. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna más, muchachos? ¿Algún comentario más, duda? ¿No? ¿Va quedando claro cómo vamos a trabajar esto? Bien, entonces voy a mostrar en la presentación que les mandé de ejemplo, una que me hicieron unos compañeros el semestre pasado, para que veamos ya en forma cómo va esta distribución, ¿no? Esta práctica tiene aquí su primera diapositiva, es la diapositiva en donde están los nombres, el nombre de la práctica, la imagen que ellos quisieron agregarle, y bueno, ustedes pueden hacer lo que deseen con los fondos o con las imágenes que agregan, eso es completamente libre, les decía. Después de su primera diapositiva del nombre de la práctica y los integrantes del equipo, vienen las diapositivas que tienen la introducción teórica. Incluso aquí si ven, el compañero que la realizó, pues agrega su nombre, está bien, a cada una de las diapositivas que realiza. Pudiera ser válido. Entonces, aquí se pone la parte teórica y si se dan cuenta son solamente 3 diapositivas que incluyen toda la teoría necesaria que sustenta lo que se va a ver a continuación en esta práctica. Entonces, hay que limitarnos a ese espacio. Perdón. Posteriormente viene el desarrollo, donde se ejemplifica, se describe pues en texto la experiencia y se ejemplifica con una imagen o como un video que ustedes tomen de los materiales que se proporcionaron. Y así vamos desarrollando punto por punto todos los puntos que tenga esta práctica. Me parece que son 5 en este caso. Después viene el cuestionario, hay que reproducir el cuestionario desde luego y contestarlo hasta completarlo. Y al final vienen las conclusiones personales. Aquí están cada uno de los integrantes de este equipo. Cada uno escribe sus conclusiones. Y si se dan cuenta, pues cada uno escribe de manera diferente. Así que, pues no se vale copiar las conclusiones del demás. Cada uno tiene una opinión y una percepción de lo que hicieron, que es muy personal y que hay que expresar aquí. Entonces, una vez que se concluye todo ese ciclo, les estoy pidiendo que hagan los 2 reportes en el mismo documento, entonces empieza el segundo reporte de práctica, de la práctica 2, a continuación en la misma presentación, pero por separado, desde luego, llega el punto donde se termina la 1 y empieza la 2, y la 2 también tiene su introducción teórica, tiene su desarrollo, al final tiene su cuestionario, y al final tiene sus conclusiones, y con eso se cierra este segundo reporte. Entonces, esa es la secuencia y más o menos el orden. Desde luego, aquí, muchachos, esto está muy encimado, si lo pueden separar en más de una diapositiva está bien, no hay problema, puede ser que una diapositiva por cada uno de ustedes está bien. Si es que escriben un poco más de un solo párrafo, también está bien. Pueden expresarse tanto como lo deseen en sus conclusiones. Ahí pueden extenderse todo lo que quieran. Desde luego, siempre que sea una conclusión, algo que me hable de la experiencia, que no me reproduzcan aquí como conclusión
una parte de lo que es la introducción teórica, ¿verdad? No pueden concluir, por ejemplo, si estamos hablando no sé, de alguna cosa, no pueden concluir con la definición de esa cosa en sus conclusiones, porque eso ya está definido, ya está hecho. Aquí lo que tienen que expresar es lo que ustedes aprendieron, las dificultades que tuvieron al hacer esta práctica, lo que les haya dejado esta práctica. No reproducir la teoría aquí como conclusión. Muchachos, esa es la forma en que deben de presentar su reporte. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? Comentario. ¿No hay? No, todo bien. Bien. No. Gracias. Les decía yo que esto es un trabajo colaborativo, esto lo tienen que hacer entre todos, no se vale de que alguien lo hizo y todos los demás nada más lo vimos, le echamos porras, porque este trabajo yo lo puedo visualizar. ¿Quién trabajó en esta presentación? Y puedo ver día por día, hora por hora, minuto por minuto, incluso segundo a segundo, letra por letra, quién hizo cada cosa, muchachos. Entonces, si alguno de los integrantes del equipo no aparece aquí, quiere decir que no trabajó sobre este documento, y aunque su nombre aparezca como integrante del equipo, pues no tiene ninguna validez porque no participó en la elaboración de este documento. Entonces, tienen que trabajar sobre este documento. Este registro se hace automáticamente. Y si no aparecen ahí, quiere decir que no trabajaron sobre él. Si hubiera una dificultad técnica que les impidiera trabajar sobre él, tendrían que notificarlo, pero creo que no es el caso. Pero si fuera el caso, les voy a pedir que lo notifiquen, porque una vez que se revise esto y si no aparecen algunos de los integrantes del equipo en esta relación, pues lo que puedo pensar es que no participó en este trabajo, que es un trabajo colaborativo. ¿Alguna idea? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Comentario? ¿Objeción? Todo se vale. ¿No? Creo que no. ¿No? Bueno, si hubiera alguna en el transcurso, muchachos, con toda confianza, exprésenla, plantéenla y en la medida de mis posibilidades, en cuanto tenga oportunidad, la contestaré. Pero creo que con eso estamos de alguna manera clarificando en qué consiste el trabajo, cómo se debe de realizar y pues lo que sigue es ponerse a trabajar. De los que no tienen equipo, les digo, denme oportunidad. Termino mis clases, me voy corriendo al otro trabajo, regresando por la noche. Tengo oportunidad tal vez de incluir los que faltaron en los equipos o armar un nuevo equipo y entonces para mañana muy probablemente ya tengan su equipo designado. Bien, entonces si no hay ningún comentario, muchachos, duda, pregunta, entonces lo dejamos hasta aquí. A reserva de las dudas que salgan más adelante, pues con gusto las resolveremos en su momento. Bien, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión, muchachos, para empezar a revisar ya nuestro tema del día de hoy. Voy a compartir mi presentación en la que vamos a hablar de electromagnetismo. Ya tienen por ahí algunos materiales sugeridos en Khan Academy para revisar, que nos hablan de estos temas. Les sugiero que lo hagan a la brevedad. Nos puede ayudar para que se entienda un poquito más esto que vamos a revisar de manera muy, muy somera y muy rápida. Entonces, pues les sugiero que lo hagan a la brevedad, revisen esos materiales, porque vamos a tratar en estos días la situación del electromagnetismo. Muchachos, nos toca clase el viernes, ¿verdad? La última clase que tenemos en la semana, el viernes. Sí, profe. Bien, entonces para el día viernes, de este viernes en 8, que sería, estamos a 15, 16, ya no me acuerdo qué día es hoy, 16, 19, el día 26, muchachos, el día 26 de marzo,
sería nuestra primera evaluación parcial en su horario de clases, es decir, de las 9 a las 11 nos toca. Bueno, a la hora que nos toque 2 horas, vamos a dedicar esa sesión para hacer nuestra evaluación de la primera parte del parcial. Entonces, pues lo que veamos de aquí hasta el próximo miércoles será lo que estará incluido, al próximo martes, perdón, estará lo incluido en esa evaluación parcial. Y entonces, vamos a hablar de electromagnetismo, muchachos. El electromagnetismo es una parte de la física que nos relaciona las cuestiones de los fenómenos eléctricos con los magnéticos. Habíamos visto que si tenemos imanes nos pueden producir campos magnéticos, y ahora cuando veamos electromagnetismo vamos a poder ver que nosotros podemos generar esos imanes por medio de corrientes eléctricas. O sea, podemos hacer que un cuerpo se comporte como un imán si hacemos circular a través de él una corriente eléctrica. Vamos a ver casos tan simples como un simple conductor eléctrico al cual hacemos pasar una corriente eléctrica, y vamos a ver que cuando hacemos eso, pues se produce a su alrededor un campo magnético de ciertas características. Si después ese mismo conductor, tengo aquí en mi mano un pequeño alambre, no se alcanza a ver. Esto es un conductor eléctrico. Entonces, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de él, pues vamos a lograr que se genere un campo magnético. Pero si además este conductor eléctrico lo doblamos en forma de espiral, lo que conseguimos es hacer una bobina. Y entonces esa bobina, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de ella, pues va a conseguir que formemos un imán artificial con ella. Y si además todavía cerramos esta bobina sobre sí misma, algo como esto, lo que tenemos es un elemento que se llama un toroide, que es un elemento magnético que al alimentar este toroide con una corriente eléctrica, pues lo vamos a hacer funcionar como un imán que tiene unas características muy, muy particulares. Entonces, eso está simbolizado aquí en las imágenes, muchachos. Esto que tenemos al centro arriba es un toroide, lo que tenemos abajo a la derecha es una bobina, y vamos a estudiar precisamente cuál es el comportamiento de estos elementos, de estos conductores eléctricos así conformados, cuando les hacemos circular una corriente eléctrica a través de ellos. Bien, entonces vamos a empezar revisando esta información para poder dar paso a ello, muchachos. En nuestros cursos anteriores, específicamente en nuestro curso de Física 2, hemos estudiado la que es la ley de Newton, y estudiábamos ahí la fuerza que mueve un objeto, pues resulta del producto de la masa de ese objeto por la aceleración que es producida por esta fuerza. Y de manera similar, de manera análoga, pudimos determinar una fuerza que se llama el peso de un cuerpo, y lo relacionamos con la masa que tiene ese cuerpo y con la gravedad. La gravedad, que es un campo que existe, un campo quiere decir una región en la que se manifiesta ese efecto, que es una región alrededor de la superficie terrestre, que es el campo gravitatorio terrestre, que en combinación con esta masa generan esta fuerza que se llama el peso de los cuerpos. Y entonces aquí vemos que existe un campo gravitatorio que genera precisamente esta fuerza que se llama el peso de los cuerpos. De manera análoga, esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación de la segunda ley de Newton, que está aquí expresada, que es la que rige el movimiento, el comportamiento de los cuerpos que se mueven en este planeta, ¿no?
Después, en su curso de física 3, muchachos, hablamos de la fuerza eléctrica. Determinamos la fuerza eléctrica a partir del producto de la carga eléctrica de un cuerpo, de una partícula, y por una característica que es también un espacio alrededor de un cuerpo electrizado que se denomina campo eléctrico. Nuevamente, si se dan cuenta, esta expresión tiene la misma forma que esta primera expresión de la segunda ley de Newton. La fuerza que se genera, en este caso la fuerza eléctrica, también depende de un campo eléctrico, que es una región alrededor de un cuerpo electrizado en la que se manifiestan precisamente sus efectos eléctricos. Y entonces, para el caso del magnetismo, vamos a ver que también existe una fuerza magnética, que es el resultado del producto de una masa magnética, es decir, de una intensidad de polo magnético, que estas cosas ya les hemos platicado previamente, pero además de la existencia de un campo magnético o una inducción magnética, que ya también la platicamos y definimos previamente, cuando hablábamos de la densidad de campo magnético. Y si se dan cuenta, esta ecuación tiene la misma forma que las otras dos. Entonces, quiere decir que la forma de obtener estas fuerzas es equivalente, tienen la misma expresión, pero además lo más interesante es que provienen, todas se deben a la existencia de campos, en este caso campo magnético, para lo que vamos a ver en este curso de Física 4. Muchachos, se va a acabar esta sesión. Una vez que se termine, nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos volvemos a conectar, por favor. ¿Vale? Los espero en 2 minutos, muchachos, en cuanto se termine esta sesión, y continuamos con esta plática.